Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público. ¡Ay! Muchas gracias, mira, recorreme, papito. ¡Ay! Ahora que estoy más pulposa, que dejé de fumar. Ahora tengo cacha, sí, ahora dije dejo. Así, tomé la decisión, punto, termino ahí. Que me voy a andar con vuelta, que mañana pasado me quedaban 3 puchos, dije, son los 3 últimos. Y ahí está, hace 4 meses. Sí, la vida es muy difícil igual. Bienvenido todo el mundo, día gélido en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperie tenemos ahora? 11, pero hay un chiflete congeladísimo que te juro que parece que hace mucho menos, ¿eh? Así que ideal para que te quedes abrigadísimo porque hay una peste grande además, que te digo, lo ideal es abrigadísimo, como te decía, con algo calentito, algo rico para comer y a disfrutar del programa. Hora y media con el mejor equipo de la televisión argentina. ¿Empezamos? El proyecto de reforma del Código Civil ya se debate en el Congreso. Para hablarnos de este tema viene al piso Marisa Herrera, investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Derecho de la UBA. Ella está por aquí. Mira cómo van ahí buscando el derecho. Estudiantes y docentes de las escuelas técnicas marcharon este mediodía en rechazo a las reformas curriculares que impulsa el gobierno porteño. Vamos a estar hablando de estos temas con alumnos de 3 escuelas técnicas de la ciudad. Momento de lujo hoy en El Consentido. Viene un número 1, el dibujante de historietas Manuel García Ferrer, creador entre otros de Anteojito, Hijito, Ico, La Bruja Cachabacha, La Irucho y Trapito. No, que lloro. Que mañana estrena la película junto a la Sole. Nos visita hoy. Habló Cristina por Cadena Nacional. Vamos a seguir ayudando a todas y a cada una de las provincias, dijo. Y agregó que pocas veces ha habido un proyecto tan federal como el iniciado por Néstor Kirchner. José va a estar hablando un poquito del discurso que se escuchó en el día de hoy, pasadita al mediodía. Y, en fin, hubo mensajes para Scioli también, porque se debatía acerca de si se habían visto, si no se habían visto, si hablaron, si no hablaron. Bueno, José te va a contar todo. Pero vamos con las vías de comunicación, Martíncho. Claro que sí, www.tvpublica.com.ar, la página web del canal. Ahí lo tiene, ¿verdad? Todo lo que usted puede ver está allí. Inclusive nosotros, esa C somos nosotros. @tv_publica, nuestro Twitter. Nuestro Facebook es Consentido Público. Lo buscas, te aparece un cartel así e inmediatamente después nos ves a nosotros. Y nuestro mail es consentidopublico@tvpublica.com.ar. Y dicho esto, vamos a comenzar con el programa y hoy abre el juego Don Martíncho, porque hoy es un día muy especial para la música, sobre todo para un instrumento muy querido por lo diferente, por lo difícil y porque dicen quienes saben que está en vías de extinción. Y qué difícil de interpretar la música y ejecutarlo, ¿no? A partir de lo que es el bandoneón. Es el día del bandoneonista y puntualmente porque un día como hoy, nacía Aníbal Troilo, un 11 de julio. Aníbal Troilo, para entender la importancia que tiene en el tango la figura de Aníbal Troilo, hay que remitirse a un Louis Armstrong en el jazz, Rubinstein, la música clásica, John Lennon en el rock. ¿Por qué? Porque no es solamente un tanguero más. Aníbal Troilo generó una escuela de tango, una forma de tocar el bandoneón, un fraseo único. Estuvo con los más grandes, le hizo música a Mansi, a Cátulo Castillo. Él compuso también. Y aparte, como dicen los tangueros, los que van a la milonga, Troilo es el que, junto con Pugliese y D'Arienzo en la última parte, van a hacer el tango para bailar, el tango milonguero, el tango de que uno lo escucha y sale a la pista desenfrenado. Y digo esto porque justamente el estilo y la técnica que tenía Pichuco era único. Podía alargar una nota hasta casi te diría el infinito y se quedaba como dormido sobre el bandoneón. Esto lo hizo único, único. Hay los grandes bandoneonistas de hoy, Mederos, habla maravillas de la técnica de Troilo. Me acuerdo el Negro Juárez, lo que decía. Troilo era único. Sus dedos y sus manos te llevaban a la galaxia, te decía Rubén Juárez, otro bandoneonista. Frases que quedaron del Gordo, pero miles. La que yo siempre digo es la que todo el mundo recuerda seguramente. Dicen que me fui o que me voy.
¿cómo que me estoy yendo si siempre estoy llegando, ¿no? Esa frase que dijo él alguna vez en una grabación como diciendo que al barrio nunca lo abandonaba. Y otra cosa que hay que decir, que seguramente, como todos nosotros, Pichuco la pasó muy mal el año pasado, pero ahora estamos contentos porque hemos vuelto a la B. Hemos vuelto a la A. Somos un... Mirá cómo lo dije. Me quedé helada, dije, qué raro. Mirá cómo lo dije. Es el fallido de Jauregui. Hemos vuelto de la B y estamos en la A. Era un fanático, un gallina, pero un gallina tremendo, Aníbal Troilo. Vale la pena recordarlo por su obra y por todo lo que le dio al tango y porque realmente marcó un estilo único. Y bueno, en un ratito, antes de ir a un corte, vamos a escucharlo un poco más a Pichuco, ¿te parece? Muy bien, señor, gracias. Vamos ahora a hablar de lo que sucedía hoy a través de la cadena nacional. Habló la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Dijo unas cuantas cosas y, entre otras, estaba allí presente Daniel Scioli, ¿verdad? Que era el momento esperado, si querés, por todos, mirando así los chusmetas a ver qué pasaba, si se saludaban, no se saludaban, si le dijo algo, si no le dijo algo. ¿Y qué pasó? Bueno, es como dato político, en principio es la primera vez que se reúnen públicamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Daniel Scioli desde que se desató esta tensión, este conflicto, esta puja en torno a los fondos que recibe o deja de recibir la provincia de Buenos Aires. Habló la presidenta por cadena nacional, fue un acto en General Rodríguez en la inauguración de una fábrica de maquinaria agrícola. Estaban Scioli, los dos se fotografiaron, insisto, por primera vez desde que se desató el conflicto. Cristina le pidió al gobernador, sin mencionarlo obviamente, sin referirse a él de forma directa, dijo que hay que gestionar, que hay que trabajar y que no hay que gobernar a partir de operaciones y novelas. Y también hizo un largo raconto de todos los fondos y recursos que de un modo u otro destina la Nación a la provincia de Buenos Aires como una respuesta implícita, digamos, a las quejas del gobernador. Ahora me parecía que por ahí valía la pena tomarse un par de minutitos para entender qué es lo que está en el fondo de todo esto. Y lo que está en el fondo de todo esto es la disputa alrededor de la ley de coparticipación. A ver, espera, porque hay un temita con el micrófono. Entrás, okay. Pichini, y se lo corregís si se escucha bien, porque es una lástima, porque es importante. Ahí estamos viendo. ¿Escuchó algo de lo que... Sí, se escuchó, pero no se escuchaba del todo. Fondo, por eso, es mejor hablar cómodo y tranquilo, por eso. Bueno. Ya estás impecable. Se te había caído, con todo el respeto del mundo, se te había caído para abajo el micrófono y no tiene que estar para arriba. No sé si es una metáfora de algo. No, por nada, yo lo digo con respeto. Ahora te escuchamos atentamente. Hablabas de coparticipación. Yo decía que en el fondo de la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires está el tema de la ley de coparticipación. ¿Qué es la ley de coparticipación? La ley que establece cuánto de todo el dinero que se recauda en materia de impuestos va a las provincias y cuánto a la nación, o sea, cuánto ejecuta el Estado Nacional y cuánto, eso se llama coparticipación primaria. En los últimos tiempos la coparticipación primaria está concentrada cada vez más en el gobierno nacional, básicamente porque algunos impuestos que no se coparticipan, como las retenciones, van en su enorme mayoría al gobierno nacional. Después hay una coparticipación que es la secundaria, que es de todo eso que queda para las provincias, cuánto va a Neuquén, cuánto a San Luis y cuánto a la provincia de Buenos Aires, por decir algo. En este, digamos, en este contexto, es cierto que la provincia de Buenos Aires recibe menos fondos que cualquier otra provincia. La provincia de Buenos Aires recibe 1.444 pesos por habitante contra, por ejemplo, Tierra del Fuego, que recibe 10.000, casi 10.000, Formosa 7.000, Santiago del Estero 4.800. ¿Por qué esto es así? Bueno, la ley de coparticipación tiene el sentido básico de algún modo, beneficiar o compensar a las provincias más pobres. O sea, las provincias del noroeste y del nordeste reciben más recursos que, por ejemplo, saquemos la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo la capital federal, que es una provincia o un distrito que tiene más capacidad de autofinanciarse con sus propios impuestos. En provincias muy pobres como Santiago, Catamarca, etcétera, o en provincias muy castigadas o que tienen costos muy altos como Tierra del Fuego, que está ahí en el sur de la Argentina, se reciben más fondos proporcionalmente por habitante que otras provincias. Ahora, ¿qué dice la reforma del 94? Cuando se reformó la Constitución, la reforma del 94 propone una reescritura de la coparticipación, que se vuelva a negociar entre todas las provincias la coparticipación, de manera tal de hacerla un poco más equitativa y de corregir estas asimetrías, por ejemplo, los pocos fondos que efectivamente recibe la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando se hizo la reforma, se estableció que, además del Congreso Nacional, todas las legislaturas provinciales tenían que refrendar esta nueva ley de coparticipación. Y esto es lo mismo que decir que es imposible, porque obviamente siempre va a haber alguna provincia que pierda su cuota de participación en desmedro de otra, o sea, que resulte perjudicada, y lo más probable es que el Congreso de esa provincia no refrende esa ley. Entonces, la ley de coparticipación está pendiente de aprobación o reformulación desde la reforma del 94, que establecía que en el 96
tenía que reformarse y reescribirse de nuevo, digamos. Y esto es lo que está en el fondo de la... Una pregunta. Sí. La provincia pierde 7 puntos de coparticipación con Alfonsín en ese momento. Sí, los pierde con Alfonsín y eso se, digamos... se compensa con el fondo de... Claro, ahí lo que se estableció, claro, eso fue una jugada política. Cuando Menem le pide a Duhalde que sea candidato a gobernador, Duhalde era vicepresidente de Menem, cuando Menem le pide a Duhalde que sea candidato a gobernador, Duhalde le pone como condición establecer lo que se llama el Fondo del Conurbano Bonaerense. ¿Cuál es la idea de esta? Que en el conurbano bonaerense, la mitad de los habitantes del conurbano bonaerense no nacieron en la provincia de Buenos Aires. Son inmigrantes de las provincias, sobre todo más pobres del interior. Entonces la idea es con este fondo, que eran 680 millones de pesos dólar de aquella época, con este fondo compensar a la provincia de Buenos Aires por su rol de huésped, digámoslo así, de migraciones, de anfitriones, será la palabra, de migraciones internas que llegaban de todas las provincias. El problema es que este fondo quedó congelado en el 2002 con la crisis, nunca se actualizó y demás, y esos 600 millones de pesos ahora no alcanzan, no valen, son poca plata, digamos. Algunas cuentas dicen que actualizado deberían ser como 10.000 millones de pesos, digamos. Entonces, esto es lo que está en el fondo de la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno. Ahora, es un problema que abarca el gobierno nacional, que abarca el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que también implica a los otros gobernadores, porque ningún gobernador quiere ceder fondos, por ejemplo, a favor de la provincia de Buenos Aires. Si uno le va a preguntar al gobernador de Tierra del Fuego, dice, no, yo tengo un nivel de vida muy caro, acá la electricidad es carísima, el gas es carísimo, necesito estos 9.990 fondos de coparticipación. No, queda claro, lo que pasa es que en el medio quedan un montón de trabajadores que hoy por hoy, por ejemplo, la están pasando mal y hoy hay medidas de fuerza. Marian, puntualmente, ¿quiénes están tomando el paro de hoy y mañana, ¿no? A partir del pago en cuotas del aguinaldo? Claro, como respuesta a este anuncio del gobernador Daniel Scioli de pagar en cómodas cuotas, 4 cuotas en principio es lo que anunció, docentes y estatales paran hoy en la provincia de Buenos Aires, hoy y mañana. Esto significa que, bueno, no hay clases en la mayoría de las escuelas públicas y también se estima que en un 40% de las privadas. Que no es habitual. Que no en es general habitual. Los paros no son acatados por las privadas. Claro, las que no pagaron el aguinaldo en forma, digamos, en el tiempo previsto, que era la semana pasada, están adhiriendo a este paro. También va a estar afectada la atención hospitalaria, los juzgados, las oficinas públicas, legislatura y otros organismos públicos. Esto es tanto hoy como mañana, porque bueno, el paro docente, aparentemente las informaciones que ya circulan es de amplio acatamiento. Y esta, recordemos que es la segunda huelga de 48 horas. La semana pasada hubo primeras 2 días de huelga, esta semana otros 2 días de huelga, y el planteo que hay en esta negociación entre los gremios y el gobierno de Daniel Scioli es que si no hay una marcha atrás en esta decisión de escalonar el pago del aguinaldo, no retomarían las clases después del receso escolar. Y esto, la verdad, es muy preocupante. Que es preocupante. Por supuesto que hay un derecho, el aguinaldo es parte del sueldo. Esto hay que tenerlo en claro, porque uno dice, bueno, hoy en muchas casas hay incomodidad tal vez porque los chicos no pudieron ir al colegio, ¿no? Y hay papás y hay mamás, hay familias que están haciendo malabares para poder hacerse cargo. Por ejemplo, acá Fede, que tiene a sus dos... Que tengo dos ya grandes, ¿no? Pero se pelean, ¿viste? Claro. Es insoportable. Pero bueno, esto es una realidad. También tenemos que pensar que es una realidad y un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras reclamar por el pago del aguinaldo, que al escalonar en 4 cuotas termina perdiéndose, ¿no? Y cuando es parte del sueldo, hay tal vez deudas que uno pensaba saldar, compras que pensaba hacer, es parte del salario. Por eso esta medida de fuerza es tu dinero. Por eso esta medida de fuerza y seguramente será parte de la negociación. ¿Se podrá llegar a un acuerdo como para restablecer por lo menos la situación? Se está trabajando, tanto Nación, y esto podrá aportar José también, tanto Nación como provincia están ahí viendo de qué forma poder arrimar los números para que finalmente se pueda acelerar el pago de este aguinaldo. ¿Se podrá llegar a un acuerdo? Faltan 1.800 millones. El agujero es grande, son 1.800 millones de pesos, no son 100 millones. Claro, no es una es un agujero grande. Hasta el momento siempre la Nación compensó a la provincia de Buenos Aires y le aportó los fondos. En este momento no, por eso hay un fondo político de todo esto, digamos. No es una simple situación Bueno, por eso se hablaba de un encuentro en privado entre Scioli y la presidenta, que no sé si se dio finalmente. Hasta ahora no se produjo. Lo único que hubo, según la declaración pública de Scioli el sábado, fue un contacto telefónico el viernes pasado.
Al mismo tiempo, Scioli está planeando, porque uno tampoco, Mariana decía, el aguinaldo es parte del sueldo. El Estado no puede simplemente porque le gusta cortar el aguinaldo, digamos. Tiene que ampararse en algún tipo de instrumento legal. Por eso Scioli primero planteó esto de enviar una ley de emergencia económica. El bloque kirchnerista en la legislatura y la oposición dijeron que no lo iban a apoyar. Ahora está viendo si se adhiere a la ley de emergencia económica, está sancionada por el Congreso Nacional. O sea, hay un trasfondo también legal y jurídico. Legal, y hay presentaciones judiciales también. Hay un recurso de amparo presentado por los gremios que está siendo analizado en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que también o avalará la medida de fuerza de alguna forma o entrará también a pulsear en esta negociación. Clarísimo. Vamos a cambiar de tema, vamos al arte. Te lo pido, arte, arte, arte. Y se viene la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Argentina. Suena importante. Bueno, primero, ¿para qué sirve una Bienal de Arte? Sería el punto central para justificar que haya una en Buenos Aires. Yo estuve en la de San Pablo varias veces y en la de Venecia 3 veces. Es una puesta al día de lo que puede hacer el arte. Una puesta al día. Las cosas más insólitas de mi vida en el campo estético las vi en las bienales de arte. Por ejemplo, un animal pudriéndose, tal como lo digo, un animal pudriéndose. Por ejemplo, un changuito repleto de latitas planchadas. Por ejemplo, en Venecia una reproducción de un McDonald's, exactamente igual, pero uno no tenía hamburguesa cuando entraba. O una casa donde terminaban de comer en ese momento, uno entraba, la recorría y encontraba los restos. Todo esto lo vi en la Bienal de Venecia, en la de San Pablo. En la última Bienal de San Pablo no había nada. ¿Qué significa que no había nada? Que no había nada. Eso, no había nada. ¿Estaba vacía o algo? Estaba vacía. Esto Pero era una apuesta, que no haya un nada. escándalo, pero era una apuesta. ¿Pagabas entrada para ir a ver nada? Pagabas entrada y no veías nada. Se creaba como un espacio de reflexión, digamos. Uno pensaba, bueno, ¿qué es lo que ocurre con el arte? Las explicaciones son muchas. La miseria extrema, un mundo caótico, el fin del capitalismo o el principio del fin del capitalismo. Claro. ¿Qué hacemos con el arte? ¿Por qué haríamos arte? ¿Por qué tendríamos una bienal? Bueno, lo cierto es que la Bienal de Arte Contemporáneo llega entre el 3 y el 10 de octubre del 2012 al Centro Cultural Recoleta con un jurado muy importante, porque Gregorio Luque es el jurado de la Internacional de Arte de Florencia, nada menos. Vito Campanella ganó la Palma de Oro al del Principado de Mónaco y Ponciano Cárdenas es uno de los grandes maestros americanistas. También está Hugo Ireta. Ahora bien, no es tan importante el tema de los nombres, sino lo que nos permite pensar una Bienal de Arte. Ese es el punto. Y a mí me parece muy importante que en la Argentina haya una Bienal. Hay que ver quién se presente y con qué. Lo que sí, seguramente cerca de la fecha haremos alguna nota, no hay que asustarse. Porque si vas a la Bienal y empezás con que eso lo hace mi nena de 4 años, estamos en problema, que es el clásico. Cuando yo vi todas las chapitas, las latitas de descartables, ¿cómo se llama? De gaseosa. De gaseosa pisadas adentro de un changuito, francamente no entendía. Entonces hay que pensar en la teoría. ¿Qué teoría? Pierre Bourdieu. ¿Qué dice Pierre Bourdieu? Medios legitimantes. ¿Qué es un medio legitimante? Una bienal de arte, un museo, los críticos de arte, esos son medios legitimantes. Entonces no es lo mismo el changuito que tenés en tu casa a el changuito puesto en la bienal de arte. Es distinta. Dicho esto, quiero decir una cosa que no tiene nada que ver con esto. Vos me vas a dejar, sí, me vas a dejar porque sos buena. Qué trabajo extraordinario el de Federico Lupi anoche en terapia. ¡Qué actor! Por favor. ¿Cómo trabaja ese padre? ¿Con qué hondura lo trabaja? Preguntándose si su hijo es homosexual o no, preguntándole al terapeuta. Qué notable. Lo quería decir porque me quedé hipnotizado mirando televisión y no me había sacado la ropa, estaba tirado y no podía parar un minuto de ver a Lupi. ¿Cómo te Lupi quedaste? También. Hipnotizado. Y no te llegaste a sacar la ropa. O sea, podemos inferir que ves Pero televisión siempre te sacas desnudo, la claro. ropa, Claro. ¿Ves televisión Podemos desnudo? inferir que ves televisión dentro de la cama. Entonces no entré a la cama, prendí en terapia y me quedé así como perro en carnicería, o sea, deseoso de que siguiera. Muy bueno, deseoso de que siguiera lo que estaban mirando. Buena imagen, ¿eh? Sí, notable el trabajo de Lupi, realmente es un hombre grande. ¿Cuál es el un hombre personaje grande. que hace Lupi en El terapia? padre de el que es De policía. Germán Palacios. Germán Palacios, que se mató. Se mató el personaje, por supuesto. O se suicidó. No lo había visto, ¿no es cierto? yo. O se suicidó o se mató, vaya a saber. Pero lo que logró Lupi en 28 minutos de programa, la verdad,
hay que sacarse el sombrero de Federica Paez. Muy bien, señor. Más adelante vamos a estar hablando de un montón de cosas, entre ellas un spot de Moyano que va a dar que hablar, cómo Moyano se va actualizando y cómo se lanza la candidatura política de una manera mucho más moderna de lo que uno hubiera supuesto, un cambio de imagen a pleno. Pero ahora vamos con justamente todo lo contrario, lo que pasaba hace muchos años en la televisión y un clásico también. ¿De qué vamos a ver, Martín? Claro, yo estaba investigando, ¿no? Yo digo, Dringue Farías, su apellido es Farías Torterolo. Y a mí me sonaba Torterolo, más allá de la serie que existió en los 80. Claro, Torterolo era una de las hijas de los Podestá. Y los Podestá, Osvaldo sabe de qué estoy hablando, Pablo Podestá Y Pepe. y Pepe Podestá son los fundadores del teatro argentino y uruguayo. Pepino el 88, la primera versión de Juan Moreira. Muy bien. O sea que Dringue Farías era el nieto de todos estos personajes. Y como pasa con las generaciones, Dringue hizo un montón de cosas. Trabajó muchísimo, trabajó con Olinda Bozán, trabajó con un elencos maravillosos. Y en la televisión, en el año 67, hizo lo que llamó la revista de Dringue. Bueno, vamos a ver un poquito de eso, de ese personaje que ahora, seguramente después de lo que yo le dije, va a cobrar otro sentido. Va a ver. Es inglés. Pero inglés de verdad, no inglés de Londres. Claro que este inglés no era sastre, era cerrajero. Por eso le salió así. Pero no importa, para mí es un día particular. Voy a llamar a las chicas, con permiso. Chicas, Enrica. ¿Qué pasa? Oiga, creo que dije chicas. Sí, pero todavía no han llegado. En cambio, yo vine un poco tarde porque me ha ocurrido una cosa singular. Singular, mire, al que le ocurre una cosa singular es a mí. Sí, porque esta audición anteriormente, cuando yo aparecí acá, venía una cosa muy bonita, que eran dos señoritas que se le paraban una de cada lado. Hermosas ellas. Y era una cosa maravillosa tener esas dos chicas al lado mío. Y ahora en vez de mandarme las dos chicas, me mandan esto. Entonces, imagínese, así la televisión no puede andar, ¿no es cierto? Bueno, yo no creo que haya problema en el cambio. Es el único en el país que cree que no hay problema en el cambio. Está todo el país preocupado con el cambio. Maravilloso, ¿no? Estábamos hablando de quién lo acompañaba. Pepe Díaz Lastra, que va a acompañar a Pepe Biondi en todo su Viendo a Biondi, que era el yerno de Biondi. Y comentario aparte, lo mazo de la bailarina del cuadro final, Muy otra bien, que la muy chica de Tinelli. No, ahí tenés. Divina, Todo natural, divina, Claro, divina, no había divina. cirugía. Natural. Divina. Bueno, ahora le damos la bienvenida a otra divina. Está con nosotros Marisa Herrera. Marisa, gracias por venir. Investigadora del CONICET, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA y la Universidad de Palermo, subdirectora de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la UBA y un montón de cosas más que nos vamos a contar ahora. Vamos a hablar de la reforma del Código Civil. Vamos a hablar de siempre cuando charlamos de esto, Mariana hace hincapié en esto de que por qué es tan importante, porque nos involucra a todos. Cada una de las cuestiones que se está evaluando, seguramente alguna te toca a vos en lo personal, sin lugar a dudas. Tal cual. Por ejemplo, Bueno, tener familia, digamos, ¿no? Y tener distintas formas de familia, bueno, un poco el Código Civil y la reforma intenta eso, ¿no? Que todas las formas de vivir en familia están incluidas y no solamente la forma tradicional matrimonial, que fue la que hasta ahora siempre ha tenido como el escenario, ¿no? Después de la ley de matrimonio igualitario, claramente eso se amplió un poco más. Pero bueno, hoy también tenemos personas que no se casan, eligen no casarse. Y bueno, el tema es, pasa el tiempo, después rompen y bueno, no puedes dejar también de patitas en la calle ni nada. Bueno, algún piso mínimo de derechos tiene que tener. Y bueno, uno empieza a regular también lo que le pasa a la gente, ¿no? ¿Qué pasa hoy con los concubinatos? Porque vos te referías Sí. habitualmente a eso, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de una pareja que no pasó por el registro civil, no tiene una libreta, convivió durante muchos años, tuvieron hijos incluso y se separa? ¿Qué tipo de derechos
tienen y de responsabilidades uno con el otro, ¿no? Tal cual. Primero la palabra. Concubinato tiene una palabra como una carga negativa o peyorativa, por lo cual en la reforma uno quiere que el lenguaje no es neutro, por lo cual no se habla de concubinato como mi concubino, como alguien que tengo que esconder, como algo malo, sino mi pareja, por lo cual se habla de uniones convivenciales, donde la convivencia es el elemento central. Después, hoy tiene algunos derechos, como el derecho a pensión, en materia de violencia familiar, algún que otro derecho. Y es interesante, en un trabajo que hicimos para el CONICET hace ya unos años, hicimos encuestas a 500 personas que estaban conviviendo. Y cuando vos le preguntás a la gente qué derechos cree que tiene, la gente cree que tiene mucho más derechos de los que realmente tiene. Es verdad. Y por lo cual no hay nada peor, digamos, para la gente creer que tiene mucho más derechos de los que realmente no tiene. Claro, cuando te enterás es el problema. Cuando claro, ya se rompe, cuando se rompe o cuando el otro fallece, por lo cual es tarde para enterarte. Sí. Entonces decimos, me parece que la reforma lo que intenta es que no te enteres tarde, que directamente lo sepas, claro. lo sepas de antes. Y seguramente había cosas que no estaban contempladas y que era injusto que no estuvieran como un derecho. Tal cual. Por ejemplo, hace como un punteíto. Algo básico. Yo voy por Figueroa Alcorta en un auto a 170 en rojo. Sí. Hago una maniobra claramente que no se puede, perfecto. Piso a alguien. Si esa persona está casada, perfecto, porque su viuda va a tener derecho moral a esta cosa, afección moral por la muerte de su marido. A reclamar una indemnización, Tal por cual. ejemplo. Por ejemplo, por el daño moral. El mismo acto antijurídico que yo hago, pero ella está conviviendo, la otra no tiene derecho a nada. Y la afección moral, el haber matado a tu pareja... Así hayas vivido 35 años con la misma persona. No importa, 35, 30, 15, 2, 1, nada. Es injusto que justamente por un tema, digamos, nada legal, más ajeno aparte a mí, yo me veo satisfecha porque, digamos, pago menos según a quien piso. Es ridículo. Un tema interesante que tal vez no se difundió tanto cuando se empezó a hablar de esta reforma que se viene, es el de las familias ensambladas y las responsabilidades que tienen, digamos, la pareja. Tal cual. Mamá de los hijos, a ver si me explico. Muy Digamos, él vive una familia y el marido no es el papá de los chicos, Tal pero cual. viven bajo el mismo techo. Y hoy por hoy no está, había algún proyecto en la Cámara de Diputados, impulsado por el senador también Filmus, para darle responsabilidades y derechos también de poder, no sé, firmar un cuaderno de comunicaciones del colegio o algún otro tipo de responsabilidades. ¿Qué cambia en ese sentido? Bueno, ese proyecto confieso que lo hicimos desde el CONICET, un grupo también que también trabajamos en la reforma, por lo cual era un tema que ya veníamos trabajando hace tiempo, ¿no? Básicamente, si es el marido, algún derecho hoy tiene, porque es un padre afín, hay un parentesco por afinidad. Si están casados, decís. Claro, pero si no están aunque casados... no es el padre de esos niños o tal niñas. Cual. Pero si no estoy casado, nada. Por lo cual, yo me voy de viaje, me voy a dar una charla o algo afuera, y este hombre que vive con mis hijos, que los quiere, que los cuida, no puede ni firmar autorización para que mis hijos vayan a la casa de Juancito, por ejemplo. A la salida del colegio. A la salida del colegio. Entonces, digamos que hay una diferencia abismal entre el verdurero de la esquina y la pareja con quien viven mis hijos. Bueno, esa diferencia que uno lo ve, la práctica que uno le parece obvia en la reforma del Código Civil, está. Claro, porque además destaquemos que hay muchos papás sustitutos, si cabe el término, que muchas veces ven más a los chicos que el propio papá y que muchas veces a lo mejor cumplen muchas más veces el rol de padre que el papá de sangre, si es que el papá biológico. Ahí está igual bien la utilizado el reforma término. del Código Civil lo que quiere es no sacarle espacio a nadie. No, pero es que no estoy hablando de eso. Claro. Pero estoy hablando de un lugar que realmente fáctico, tiene. Claro, que pasa. Tal cual. Y en ese sentido, ¿cómo se implementa esto? Esto lo que se implementa es la posibilidad de hacer actos cotidianos, pero que nada toca la patria potestad, que ahora se va a llamar responsabilidad parental, porque la patria potestad tiene una connotación del pater familia, el hombre dueño de la mujer y de los hijos, sino una responsabilidad parental en el cual los padres biológicos siguen teniendo la responsabilidad de siempre, pero pueden, digamos, en aquellos actos cotidianos de los chicos, esta otra figura, que no es los padres, pero que realmente es un afecto para los chicos, también tengan un lugar para los actos cotidianos. Es eso. Marisa, ¿cuál es a tu criterio? Yo acá leí el punteo de la cantidad de cosas que están modificando. Hay muchas que tienen que ver con el avance de la ciencia, por ejemplo, y a partir de allí el tener que adecuar un código que queda viejo en comparación a lo que avanza la ciencia, y otros que tienen que ver con las nuevas costumbres, esto de la convivencia, en mucha mayor medida y sin ningún tipo de problema ni de prejuicio, y por lo tanto hay que adaptar esto. ¿Cuál es el que te parece más revolucionario de todos los que vienen estudiando? Y el más sensible son las técnicas de reproducción humana asistida. Esto es la realidad. Que ya se venía haciendo, y de hecho la ley de matrimonio igualitario lo ha puesto sobre el escenario. Aquellos chicos que nacen de dos mujeres
es claro que hubo ahí técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, bueno, regularlo no fue fácil en un país que, bueno, para mí es realmente un gran avance el tener ley de matrimonio igualitario. Y bueno, regular filiación de técnicas de reproducción humana asistida en el marco de parejas del mismo sexo también tiene su complejidad, pero el derecho no tiene que tenerle miedo a la complejidad si existe y está. Uno tiene que realmente dar respuesta a esto, ¿no? Y lo que se intenta claramente es eso. La regulación es compleja porque, bueno, también tiene que ver con qué pasa con el post-mortem, qué pasa, yo estoy en pleno tratamiento con mi marido, en el medio del proceso, él fallece. Bueno, ¿puedo seguir adelante con la técnica o no? ¿Ese chico va a tener algún vínculo filial en algún punto con esta persona que falleció? Sí, o estos dilemas que se han presentado de óvulos congelados por Tal parejas cual. que se han separado. Divorcian. Bueno, ¿qué pasa ahí? Muy simple. Nosotros estamos, digamos, en la reforma del Código Civil, está justamente la solución contraria a la que se dio. Y esto es lo bueno de tener una reforma, de que haya pautas claras. Porque a la gente no hay nada peor que le diga según el juez que te toca. Entonces vos por lo menos con un Código Civil nuevo, tenés pautas claras que decís, bueno, voy al estudio, ¿tengo derecho o no tengo derecho a esto? Que vos digas sí, no según qué juez te toque. Sí, según el criterio moral también de la De cada persona uno. que esté involucrada. Tal cual. Y en este caso es, lo más importante de las técnicas de reproducción humana asistida, que es el consentimiento a ser padre. La decisión. La decisión de querer La ser voluntad, padre. ¿no? Tal cual. Yo estoy casada, mi marido no tiene semen bueno y prestamos con donante anónimo. El que es padre jurídico es mi marido, el que tiene la voluntad de ser padre. La otra persona es un donante que tendrá el derecho a conocer los orígenes, el chico, pero no ser padre. Entonces, en este marco, yo me someto a las técnicas. El consentimiento es lo más fuerte. Muy bien. Si en el interín entre que nos sometemos a las técnicas y después se vuelve a hacer otra nueva implantación o transferencia, este hombre se arrepiente, no quiere ser más padre porque nos divorciamos, esto es lo que vale, porque el consentimiento es la causa fuente para ser padre. Sí, pero mi El año pregunta pasado tenía que ver hubo con un caso, ¿te acordás? esperma realmente del papá o del marido. Sí. El óvulo de la señora, se fecundan, se guardan, se congelan. Perfecto. Se divorcian y Muy este bien. hombre se arrepiente, ya no quiere tener más hijos con esta Y mujer. está perfecto. ¿Qué pasa ahí? Ella no se puede inseminar ese material porque él no presta su consentimiento Ok. a esa técnica. Porque si fuera al revés, mirá si es ella la que no quiere y él que Lo sí. mismo, ¿Vos sí. te imaginarás, digamos, Obligándola obligándola al a ella a embarazo. someterse a un embarazo? No, pero a lo mejor podría tener derecho a implantar ese embrión en otra mujer, en otra panza, en otro útero. Eso tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con la donación Sí, que aparecen unos del despelotes, material. te digo, con- Y el avance de la ciencia es difícil, no es fácil. Un eso tema es claro. interesante que estuvimos tratando incluso la semana pasada a partir de un caso, un matrimonio gay Sí. que fue a la India a Sí. alquilar un vientre, es justamente esto, lo de la maternidad subrogada, Subrogada. que lo incorpora el código, ¿no? Sí. Acá se va a poder entonces alquilar vientres a partir de la reforma del Código Civil. No se habla de alquiler, ¿no? No. Porque ese es el punto. Sí, Dicen es un que no tema. tendría que haber un pago, una transacción. Y una se imagina que quién va a querer poner el cuerpo 9 meses si es por hacerle de onda a una pareja que no puede llevar adelante un embarazo. Bueno, a ver, casos de altruismo hay, a lo mejor una amiga íntima, digamos, hay algún caso, no va a ser la mayoría, eso está claro. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno regula, también controla. Hoy en Argentina se hace. ¿Y qué está pasando? Se inscriben como propio un hijo ajeno. ¿Qué hago? Voy a una clínica privada, yo me insemino con material genético tuyo y de tu pareja, yo tengo a mi hijo, nos internamos juntos y se inscribe como si fuera ustedes y no mío. Y no hay violación al derecho a la identidad más fuerte que escribir como propio un hijo ajeno, que además es un delito. Eso está ocurriendo ahora. Sí. Entonces, cuando vos decís y sopesás, preferimos, si uno piensa en un código civil también de vanguardia y para que dure muchos años, el tema es, si hoy se hace, es mejor regular y controlar y poner pautas claras. ¿Por qué? Porque cuando yo controlo, la cuestión no está en el altruismo, no. ¿Dónde está acá la pieza fundamental en controlar? En que no se puede más de 2 veces. Por lo cual, las mujeres que se prestan a esto son mujeres pobres en general. Sí. Por lo cual, ¿cómo haces para controlarlo? ¿Prohibiéndolo? No. Diciendo, está bien, lo controlamos con un proceso judicial previo.
por lo cual no se puede más de 2 veces. Y ahí está el verdadero control. Perdón. No, decía en relación a esto, si no sería mejor, como en otros países que funciona hace muchos años, que haya una transacción, una compensación, si querés nombrarlo, hacia la mujer que lleva adelante el embarazo, poniéndole los límites de hasta 2 o los que fuera, pero que sea más claro, porque uno tiene la sensación que de todas formas quien ponga el cuerpo algo va a recibir, y en todo caso va a estar por fuera de lo que dice la ley, que dice que no tiene que recibir nada. Sí, a ver, uno tiene que ver también qué pasa el derecho comparado en aquellos países que lo tienen. Esto que decimos de piccoli paso, ¿no? El pequeño paso. Porque venimos de un país que no tiene ley de técnica de reproducción humana asistida. A pasar a tener regulación de todo, digamos, de nada a todo, me parece que el tema de que si ya sale diciendo es oneroso, esto va a despertar realmente. Hagamos esta primera cuestión de que sea en principio gratuito. Que eso no quiere decir que no haya el pago de las molestias razonables, que esto pasa también en otros países. O sea, porque esta mujer va a estar con licencia, va a tener puerperio, va a estar sin trabajar un tiempo, bueno, eso sí. Pero de ahí a pasar a los $100.000 y que sea un comercio, si no lo manejas realmente bien y todavía no tenés la posibilidad de poder controlarlo, investigarlo bien, ir siguiéndolo. Tengamos esta ley con estas precauciones y el día de mañana vemos. Esta es la idea un poco. Siguiendo en el tema de las diferentes maneras de ser mamá y papá, existe también la de la ovodonación. Mujeres que no tienen óvulos reciben de un donante, se supone que anónimo, no siempre están así tampoco, porque sé que hay arancelado, de acuerdo a si es anónimo, si eligen a alguien con las características físicas de la persona, si lo puede pagar. Claro está, son carísimos los tratamientos, pero aparece un dilema allí, porque en realidad esta mujer que recibe un óvulo de un donante anónimo con el esperma del papá, de su marido, se fecunda, se lo ponen en su panza, lo digo caseramente, ¿verdad? Lleva adelante el embarazo, hace trabajo de parto, en fin, termina siendo de alguna forma, también es la mamá de este bebé, pero muchas veces elige no contar este primer pasito, que es un detalle muy importante, porque cualquier cuestión genética que pudiera aparecer en el día de mañana, tiene la carga de una persona que no es esta mamá que ha llevado adelante todo el embarazo y que ha tenido este bebé. ¿Hay algún tipo de reglamentación con respecto a eso? Si nosotros regulamos lo que tiene que ver con el derecho a conocer los orígenes, que no es lo mismo a tener vínculo jurídico. O sea, esta persona que donó anónimamente sus óvulos no es madre, es donante. Esta chica, la que es madre, es quien tiene la voluntad, ella. Muy bien. El chico tiene un derecho a conocer los orígenes. Y en eso hacemos una doble distinción, en lo que se conoce como información no identificatoria, temas de salud, etcétera, información identificatoria, nombre, apellido, dónde vive, DNI, todo. Para la no identificatoria te lo puede brindar el centro de salud cuando vos tengas ganas. Cuando vos seas un chico que tenga ganas, pasa con la adopción. Cuando vos tengas ya interés, puedes ir y conocer. Ahora, para información identificatoria, tiene que ser con un previo información judicial, digamos, pedido judicial, para tener alguna razón por la cual vos realmente querés. Porque vos en realidad le prometiste a esa persona que donó el anonimato, por lo cual vos también estás ahora, digamos, cambiando las reglas del juego. Por lo cual es un equilibrio que uno tiene, que tenés que fundar por qué realmente vos querés conocer el nombre y apellido del donante. Muchísimas gracias por haber venido, un placer. Igualmente. Y la verdad es que es súper interesante. Se citan a un montón de científicos, expertos en diferentes cuestiones para cada una de estas modificaciones, y la verdad es que es gente que trabaja muy bien y apasionadamente, así que un placer haberte conocido. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, estamos en las manos de ustedes, así que guarda con lo que te lo pido, por favor. Están bien. Gracias, No, ustedes, suerte. Nos vamos al corte con una joyita, año 1972, Troilo en el Colón.